Quiero que vayamos a el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 11 y 12. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Damos gracias a Dios porque en este tiempo nos permite 2 años de estar aquí en la iglesia, de que Dios nos haya permitido este lugar para que usted y yo podamos exaltarle, glorificarle, pero también que vayamos creciendo más en su amor, en su gracia, en conocerlo a Él, en tener una vida que refleje a Cristo, una vida que sea Cristo en nosotros. Eso es lo más hermoso en la vida de cualquier ser humano, de cualquier que ha creído en Cristo Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 11 al 12, lo tenemos ya y quiero que me acompañen esta mañana con la lectura. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ninguno otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro hombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar salvación. Léalo nuevamente junto conmigo. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ninguno otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Hemos titulado en esta mañana esta prédica: en ningún otro hay salvación. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por lo que has hecho en el corazón de cada uno de los que estamos aquí y por lo que sigues haciendo. Gracias, Señor, por transformar nuestro corazón, nuestra mente, nuestras vidas. Y sabemos que tú sigues obrando en nosotros para parecernos cada día más a ti. Quiero pedirte en esta mañana que seas tú, tu Espíritu Santo, hablando a nuestro corazón, hablando a nuestras vidas. Abre estos oídos espirituales, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para poder escuchar y para poder ver lo que tú haces a través de tu palabra en nuestro corazón, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos das, de poder exaltarte, de poder compartir tu palabra, de poder ver, Señor, tu gracia, tu amor en la vida de la iglesia. Una iglesia, Señor, que tú has comprado con tu sangre preciosa, que esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por este tiempo hermoso. Amén y amén. Puede tomar su lugar, tome su lugar. Qué bueno que está aquí con nosotros. De verdad que nos da mucho gusto poderle recibir. Un versículo poderoso que Pedro, lleno del Espíritu, se levanta y comienza a hablar delante de toda la multitud. Pablo estaba diciendo una verdad absoluta: y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos alcanzar salvación. Una verdad absoluta de parte del Espíritu Santo obrando en la vida de Pedro. Le pongo en contexto. Después del día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso en pie y comienza a darles testimonios acerca de Jesús, de que este era el Cristo, citando el profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y vemos cómo el Espíritu desciende y se derrama sobre todos los judíos que estaban en ese lugar, manifestándose el Señor, hablando en otras lenguas, que eran otros idiomas que ellos mismos entendían, en el idioma en el que ellos habían crecido, habían nacido, entendían perfectamente, hablando las maravillas que Dios estaba hablando a través de ellos. Y Pedro, a lo mejor me voy a confundir, cuando diga Pedro, diga
No, digo, cuando diga Pablo, no, es Pedro. Usted me corrige, no pasa nada, Entonces, Pedro se levanta y da un mensaje poderoso hablando acerca del Mesías, del Cristo, de que este era Jesús, el Cristo, el que ellos habían crucificado, el que ellos habían matado en la cruz. Este mismo Jesús es el que Pedro estaba predicando. Es una predicación cristocéntrica, la salvación por medio de Jesucristo, aquel que a ellos habían rechazado, aquel que ellos habían negado. Hoy, en ese momento, Pedro estaba de pie, lleno del Espíritu Santo, hablando y testificando acerca del Mesías, acerca de Cristo, acerca del Salvador. Y cerca de 3,000 personas creyeron en Jesús como el Cristo, como el Mesías. Lucas posteriormente escribe la sanidad de aquel hombre cojo que cada día ponían a la puerta de la iglesia, la hermosa, para pedir limosnas a la entrada de la puerta de todo aquel que pasara por la puerta. Y cuando ve a Pedro y a Juan, le rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro, con Juan fijando su vista en él, y él pensando que iba a recibir algo de parte de ellos, Pedro le dice: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y dice que Pedro tomó con su brazo derecho, tomó a este hombre, y al instante sus tobillos y sus pies se afirmaron, y se levantó brincando, alabando a Dios. Y todo el pueblo, todos los que estaban reunidos, se asombraron de ver este milagro. Todo el pueblo estaba sorprendido, de tal manera que vemos a este hombre alabando, glorificando a Dios. Pedro comenzó a dar ese mensaje de salvación, recordándoles la promesa hecha a sus padres, a Abraham, a Isaac y Jacob, una promesa de que de la simiente de ellos, de Abraham, vendría el Salvador del mundo, hablando de Jesucristo. Y él les decía: ustedes negaron al santo, al justo, lo negaron, mataron al autor de la vida. Qué tremendo mensaje, lleno de poder, lleno del Espíritu Santo. Y les dice: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Y hablando de estas cosas, cuando Dios empieza a levantar una obra, cuando Dios empieza a exaltar su nombre, siempre el enemigo se quiere meter a estorbar en la obra. Y llegan los sacerdotes, los jefes de la guardia, los saduceos, y estaban tan resentidos porque los apóstoles estaban anunciando la resurrección de Jesucristo, la resurrección de los muertos. Y dice que les echaron mano y los metieron a la cárcel. Pero el mensaje que Pedro ya había dado a la multitud ya había sido efecto en el corazón de ellos por el Espíritu Santo que está obrando en sus corazones. Muchos habían oído la palabra, y dice la Escritura, y creyeron, cerca de 5,000 varones. Qué hermoso es predicar acerca de Cristo, testificar acerca de Cristo, que Él es Rey, que Él vive, que Él se levantó de la tumba y que está asentado a la derecha del Padre. Amén. Pedro les decía, lleno del Espíritu Santo, a todos los gobernantes del pueblo, a todos los sacerdotes y a todo el pueblo de Israel. Dice: este es Jesús, el Cristo, a quien ustedes crucificaron, pero Dios le resucitó de los muertos. Qué hermoso es saber que nosotros conocemos a un Cristo vivo, que no se quedó en la tumba, que no se quedó en la cruz, sino que Él está sentado a la diestra del Padre. Y dice: por este nombre, por el nombre de Jesucristo, este hombre ha sido sano. Qué tremendo milagro. ¿Sabe? Usted y yo somos un milagro de parte de Dios, porque teniendo un corazón duro, un corazón que negaba a Cristo, un corazón que iba en pos
de los deseos personales, de los deseos de uno. Viene Cristo y transforma el corazón. Es un milagro que Cristo haya transformado su corazón y su vida, aunque Él sigue trabajando en nuestro corazón. Como dice la Escritura, estoy persuadido que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él va obrando en su corazón, Él va obrando en mi corazón, para que a su tiempo el reflejo de Cristo seamos tal y como Él es, cuando estemos en su presencia. Esta palabra que Pedro les decía a todo el pueblo, a los sacerdotes, al sumo sacerdote: este Jesús es la piedra que ustedes los edificadores rechazaron, y no obstante ha llegado a ser la piedra angular. A ellos les había sido confiada la palabra de Dios. A ellos les había dado las promesas que por medio de ellos iba a venir la descendencia del Mesías. Para ellos eran esas promesas, para ellos era el pacto, para ellos era la promulgación de la ley. Todo era por medio de ellos y para ellos Dios se lo había dado, pero aún así desconocieron el tiempo de la llegada del Mesías a sus vidas. Lo rechazaron, lo crucificaron, para que se cumpliera el propósito de Dios, para alcanzar salvación, la cual tú y yo en este momento, en este día, en este tiempo, hemos alcanzado esa salvación, porque hemos creído y confiado en Él como nuestro Señor y Salvador. Ellos le rechazaron, y en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro hombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar salvación. Esa fue la misión de Jesucristo cuando vino por primera vez a esta tierra, a predicar las buenas nuevas, a predicar las buenas nuevas de salvación, porque Él dice: yo vine a buscar lo que se había perdido. No es que tú hayas buscado a Dios, porque hay veces que decimos: es que yo busqué a Dios con todo mi corazón. No, Dios nos buscó a nosotros primero. Él hizo todo para que nosotros pudiéramos escuchar el Evangelio, pudiéramos conocerle a Él y llegar a sus pies. Él siempre está haciendo un llamado a la vida del hombre para que se acerque a Él, para que venga a Él. Siempre hay un llamado. Hoy el Señor está haciendo un llamado también a nuestras vidas para que caminemos en Él, para que confiemos en Él, para que entreguemos nuestra vida a Él. No solo estaba anunciando al Salvador, sino que estaba enfatizando en el único Salvador. No hay nadie más. Nadie más para entrar al reino de los cielos. No hay nadie más. Absolutamente nadie. Cualquiera puede decir, bueno, cualquier religión. No, solamente Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Nadie vayan al Padre si no es por mí. Nadie puede salvar al hombre, absolutamente nadie. Solo Cristo salva, porque Él ha satisfecho las demandas de la justicia de Dios en la cruz del Calvario. Él pagó por nosotros en la cruz todos nuestros pecados. Amén. Dios dejó su trono, Cristo dejó su trono de gloria y se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él en la cruz del Calvario murió por ti y por mí, pensando en este tiempo para que tú y yo podamos alcanzar salvación por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Él derramó hasta la última gota de sangre, la última gota de sangre, pensando en ti y en mí. Qué hermoso que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba en sus planes morir por nosotros. Y Él sabía que en este tiempo nosotros íbamos a creer en Él. Y en este tiempo Él sabía que tú ibas a estar aquí para escuchar este mensaje de salvación para tu vida. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, dejar que Él obre y que Él transforme tu vida. Él nos alcanzó, perdonó todos nuestros pecados y nos ha dado vida eterna. Dice Isaías: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Ah, qué hermoso! Qué hermoso es saber que Él murió por nosotros en la cruz, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese derramamiento de sangre que Él tuvo en la cruz nos dio salvación, nos dio perdón de nuestros pecados. Solo Cristo satisface las condiciones para salvar al hombre. Él cargó el pecado de todos nosotros en esa cruz. Todos. El acta de decreto, dice, el acta de decretos que había en nuestra contra fue clavado en esa cruz, perdonándonos todos nuestros pecados. Solo tiene el poder, solo Él tiene el poder para salvarnos. Nadie más. El único con la autoridad bajo el cielo para darnos vida eterna. Nadie más. Un hombre cojo de nacimiento estaba siendo sanado por el poder de Dios. Ahora, era una evidencia real. Una evidencia real que todos estaban mirando, que todos estaban viendo y estaban glorificando a Dios por ese milagro. Un hombre que tenía 40 años en esa condición es sanado por el Espíritu Santo, por el poder de Dios, a través de hombres que se dispusieron a servirle con todo su corazón, de entregar su propia vida por causa del Evangelio. Un testimonio irrefutable, un testimonio real, verdadero, una vida transformada. No había objeción de lo que Dios había hecho en ese momento. Dice ahí el texto en Hechos capítulo 4, versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Una vida que es transformada, que es cambiada, que es evidente. Nadie puede decir nada, simplemente va a ver y va a decir: es la gloria de Cristo, es lo que Cristo hizo en el corazón de esa persona, en la vida de esa persona, y Él sigue transformando el corazón de muchos, porque Él es Señor, Él es Dios, y Él extiende sus brazos de amor, de misericordia para con todos nosotros. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Un hombre que antes tenía que ser cargado y llevado de un lado a otro, puesto a las puertas del templo para pedir limosnas, pero después de una vida que ha sido transformada, que ha sido cambiada, ahora es un testimonio del poder de Dios obrando. Así nosotros espiritualmente estábamos cojos cuando vivíamos sin Cristo. No teníamos esperanza, pero ahora en Cristo hay esperanza, hay vida, hay perdón, hay gracia, hay amor. Muertos en vida estábamos por causa de nuestros pecados, pero reconocemos que Él en la cruz llevó nuestros pecados y todos han sido perdonados. Vivíamos alejados de la ciudadanía de los santos, de la ciudadanía de los hijos de Dios, mas ahora somos un pueblo santo, apartado para Él. Real sacerdocio, nación santa, dice la Escritura. Pero ahora los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, nos ha libertado, nos ha dado libertad de esas cadenas que nos ataban, que nos seducían, que nos llevaban presos. Cristo nos ha hecho libres de todo eso. Cristo sigue transformando el corazón de muchos hombres, de muchas mujeres. Cristo sigue transformando matrimonios que estaban destruidos. Cristo los vuelve a restablecer, restituir, porque Él lo que hace, transforma nuestro corazón. Él no tiene problema en obrar en nuestras vidas. Simplemente a veces nosotros nos rehusamos a que Él siga obrando en nosotros. Cristo sigue rompiendo esas cadenas que nos llevaban atados. Él sigue haciendo, Él sigue dando libertad al cautivo. Cristo cambia la vida del hombre por completo. Amén. Amén. Es una invitación de Él a conocerle real como Él es. Conocerlo en su amor, en su gracia, de conocerlo a Él. El cristianismo no es una religión, es vivir a Cristo. Amén. Es disfrutar a Cristo. No se trata de vivir una vida de religión, decir:
bueno, hoy soy religioso, ahora soy cristiano, ahora soy esto, ahora soy lo otro. No se trata de eso, se trata de entregar nuestra vida a Él y conocerle a Él y experimentar su vida en nosotros, de una vida que cambia, de una vida que es transformada por el Espíritu Santo. Amén. Debemos reflejar a Cristo, de vivir a Cristo, de disfrutar a Cristo. Y que nuestra fe sea congruente con nuestro estilo de vida, la manera en que nos comportamos, la manera en que vivimos, nacidos de nuevo, nacidos de arriba. No se puede reflejar a Cristo, no podemos reflejarlo a Él si no hemos nacido de nuevo, si no hemos nacido de arriba, de un corazón nuevo, de un corazón transformado. La enseñanza de Jesús a Nicodemo es un relato hermoso cuando cuando Nicodemo va en busca de Jesús y le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. La gente busca en un lado y en otro lado y quiere encontrar y busca y lee, cuando la respuesta está en Jesús. Te es necesario nacer de nuevo. Dice en Juan capítulo 3 versículo 1 y 2: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Cuando se acerca a él y le dice Rabí, le está reconociendo como maestro. No lo reconocía como el Cristo, como el Salvador, pero le da su lugar como maestro. Si pudiéramos decir que en este tiempo le estaría diciendo doctor, un doctorado. Nicodemo era un conocedor de las Escrituras, conocía perfectamente el cumplimiento de la ley. Él confiaba en la ley para ser justificado delante de Dios. Él decía: yo tengo que guardar la ley al 100% para ser justificado delante de Dios. Pero nadie puede guardar la ley. Solo Cristo la cumplió en la cruz del Calvario. Y de alguna manera Nicodemo seguía a Jesús, de tal manera que espera un momento en el que él pudiera conversar con él. Y llega de noche. Algunos dicen: bueno, tenía temor. Pero quizás era el momento más correcto, donde Jesús estaba más tranquilo, fuera del bullicio de toda la gente, de la multitud que lo apretaba, y escoge ese momento. Nicodemo conocía perfectamente acerca de las promesas del Mesías. Él sabía, y él tenía curiosidad, y decide presentarse con él, para conversar con él. Pero qué hermoso es nuestro Señor, porque Él va directamente a lo que iba Nicodemo. Y Jesús responde una pregunta que estaba en el corazón de Nicodemo: ¿daré la medida para heredar el reino de Dios? No lo expresó, no la externó, estaba en el corazón. Pero Jesús, que conoce el corazón de todos los hombres y no tiene necesidad de que nadie le dé testimonio acerca del hombre, porque Él conoce perfectamente nuestra vida, nuestro corazón. Es más, Él sabe lo que usted está pensando en este momento, lo que usted trae en su mente. Él sabe lo que hay en su corazón. Él es Dios. Amén. Y responde a esa pregunta que no hizo Nicodemo, pero que estaba en su corazón. Nicodemo quería preguntarle, y la respuesta de Jesús fue contundente. ¿Qué dice? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¡Qué tremendo! Fue una respuesta que impactó la vida de Nicodemo, sorprendió su corazón, sorprendió su respuesta. Nicodemo quería saber si realmente podía entrar en el reino de los cielos o en el reino de Dios y alcanzar la vida eterna. Y la respuesta de Jesús contundente: si no nacieres de nuevo, no podrás ver
el reino de Dios. No puede ningún hombre, nadie, absolutamente nadie, si no nace de nuevo. Jesús, refiriéndose al nuevo nacimiento espiritual que es producido por el Espíritu Santo en la vida de aquel que cree, de aquel que viene a los pies de Cristo, de aquel que escucha el Evangelio y se da cuenta que necesita a su Salvador, que necesita a Cristo. El nuevo nacimiento es el resultado de la acción del Espíritu Santo en la vida espiritual. Es el resultado cuando el pecador ha creído por la fe en Jesucristo. Es una acción divina, celestial, no es humana, es celestial. Dios hace la obra. Todo en cuanto se trata de salvación le corresponde a Dios. Dios lo hace todo. Todo en cuanto se trata de la condenación del hombre, el hombre es responsable por rechazar el Evangelio. No quieren venir a Cristo, no quieren que sus pecados sean perdonados porque les gusta el estilo de vida. Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que obra en el corazón. Cuando el hombre o el cristiano o el predicador está testificando acerca de Cristo, está testificando acerca de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, el Espíritu Santo está obrando en el corazón de las personas para que vengan a Él. Y no es de sangre ni de voluntad de hombre ni de varón, sino de Dios. Hermoso que la salvación es por gracia. Por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Qué hermoso es saber que es gratuito, es por gracia, es por su amor para con nosotros. El nuevo nacimiento procede del cielo, procede de Dios. Lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: cualquiera que quiera ver el reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Cualquiera que entre al rey, que quiera entrar al reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo. Y dice ahí, Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Ni siquiera él tenía entendimiento de cómo nacer de nuevo, de cómo se llevaba a cabo ese nuevo nacimiento. Y le dice: ¿eres tú, maestro Israel, y no sabes esto? Quizás Jesús, refiriéndose a Ezequías capítulo 36, versículo 26, 27, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Es la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre. Él es el que transforma, Él es el que cambia, Él es el que transforma la vida de cualquier persona. Nicodemo estaba pensando en un proceso natural. Él ¿podrá el hombre volver a entrar al vientre de su madre? Es imposible que el hombre pueda volver a nacer dos veces, física o biológicamente. Lo que denota el desconocimiento de Nicodemo, aun cuando era un maestro de la ley. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Es 13, no. Ahí hay un error ahí, yo me equivoqué, pero es Juan 13. Es Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. El nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. Él obra en tu corazón, Él obra en tu vida. Él obra en el corazón del hombre pecador, lo regenera por el Espíritu Santo.
Ese nuevo nacimiento lo produce Él en el corazón, de tal manera que la vida de aquella persona comienza a ser diferente. Siente un rechazo por las cosas que venía haciendo, que sabía que estaban mal. Siente ese rechazo porque ahora la vida de Dios, la vida nueva, la vida del Espíritu, lo está llevando a más en el Señor. No hay condiciones. Dios nos hace un llamado a creer en Jesús. La pregunta, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Sabes? Estaba en el pensamiento de Nicodemo, pero para Nicodemo, la justificación delante de Dios era por guardar la ley. Pero Jesús le da la respuesta. Ahí en el versículo 14 y 15 del capítulo 3. Y le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso es que venía cargado con una pregunta. Cuando él dice, estamos seguros que Dios está contigo por las señales que tú haces. Está hablando de un grupo, lo es en plural. Venía representando a cierto grupo que tenía ciertas preguntas, ciertas dudas. Pero Jesús en la respuesta estaba haciendo una comparación con la vida del pueblo de Israel, lo que le aconteció en el desierto cuando fue rebelde y se quejó contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? No hay pan, no hay agua. Recordando su vida en Egipto. Y estaban reclamándole a Moisés, tenemos fastidio de este pan liviano. Se estaban quejando del maná del cielo. Y lo que dice ahí en Números capítulo 21, dice, entonces el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo para que les mordiesen. Y muchos del pueblo de Israel murieron. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo, hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Y la respuesta inmediata de parte de Dios, su amor por su pueblo, su amor por Israel. Y el Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente como estas y ponla en un asta, y todo el que sea mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguien, si miraba la serpiente de bronce, seguía con vida. Es tremendo la rebeldía del pueblo de Israel, que eran mordidos por la serpiente, y cuando eran mordidos era seguro que iban a morir, pero si volteaban a ver a la serpiente de bronce con el asta, vivían. Y Jesús toma esta referencia para mostrarle a Nicodemo. Nicodemo conocía perfectamente esta parte de la Escritura, conocía este relato. Todo aquel que era mordido volteaba a ver la serpiente de bronce y vivía. Así Jesús estaba representando su vida en la cruz del Calvario. El ejemplo que Jesús hace en el desierto, o al pueblo de Israel del desierto, es una figura que acontece hoy en nuestra actualidad. El hombre que se muere sin Cristo es condenado por la eternidad, ausencia de Dios por la eternidad. Y siempre el mensaje de salvación es para todos los hombres, para que vengan a Cristo. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero qué hermoso es que tú y yo podamos venir ante su presencia, delante de Él, y saber que hay perdón de parte de Él para nuestras vidas. El hombre sin Cristo, es triste la vida de aquel que se va sin Cristo. La única manera para heredar el reino de Dios es necesario mirar la cruz de Cristo.
Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús estaba anunciando su muerte para que aquel que voltea a ver a esa cruz, de reconocer que Jesús es el Cristo, de reconocer que Él trae salvación al hombre y no hay nadie más. Ah, qué hermoso es conocerlo a Él. Qué hermoso es conocerlo a Él. Qué hermoso es que Él un día habló a nuestro corazón, a nuestras vidas. Y cuando digo habló, estoy refiriéndome a todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Él y le hemos conocido. Es necesario mirar a la cruz de Cristo y reconocer que solo en Él hay salvación. Este era el mensaje que Pedro le estaba hablando a todos los judíos que estaban allí en el día del Pentecostés, todos los que estaban reunidos. Ese era el mensaje de la iglesia primitiva, de predicar a Cristo y ningún otro mensaje. Así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es necesario creer en Jesús, es necesario creer en Él, en que Él tiene poder para perdonarnos todos nuestros pecados, que Él murió en la cruz del Calvario conforme a las Escrituras, que Él fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que Él resucitó y está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por todos nosotros, por todos los santos. Jesús día con día está intercediendo por usted, por su vida, para que le conozca más. La oración de Pablo fue siempre esa, orando por todos ustedes en todo tiempo, gozándose por lo que Dios estaba haciendo en la obra de la iglesia primitiva. Y así debiéramos nosotros gozarnos por la obra que Cristo está haciendo en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, sabiendo que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros, caminando un día y otra vez también. Su gracia en nosotros. La fe es un instrumento necesario para el nuevo nacimiento. Amén. Como dice Romanos, así que la fe viene por el oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Este es un creer, no del pensamiento, no del labio, sino del corazón, desde acá, desde lo profundo, de creer verdaderamente que Él murió en la cruz. Si usted sale allá afuera y pregunta si cree en Dios a alguien, todo el mundo, la mayoría de las personas le van a decir, yo creo en Dios. Todos creen en Dios de un pensamiento, pero no de corazón, porque cuando es de corazón, el Espíritu Santo obra en la vida del hombre y hay una vida que comienza a ser transformada. Es necesario creer, más que dice la Escritura, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra, dice Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Él siempre está extendiendo sus manos de amor y misericordia para con nosotros, su mano de gracia. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Todo aquel que invocare. Es para todos los hombres. Para todos. Pero no todos quieren venir a Él. El hombre está inclinado de continuo al mal, viviendo en sus propios deseos. No quiere venir al conocimiento de Dios. Sabe que hay un Dios. Entiende que hay un Dios. Toma decisiones Él. Pero no puede dejar de estar esclavizado en el pecado, porque solamente Cristo nos rompe todas las cadenas. Dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. De tal manera que cuando escuchamos el Evangelio, el Espíritu Santo empieza a obrar en el corazón. ¿Cómo llegó usted a Cristo? ¿Cómo llegó a sus pies? Escuchó la palabra, escuchó el Evangelio.
y atendió al llamado de Dios. Y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y llegamos a Él porque Él nos trató con amor, nos trató con gracia, con su bondad, con su mansedumbre. ¿Cómo rechazar ese llamado? Dice Tito, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de vida. Hay un llamado de Dios al hombre a través de todas las Escrituras. Hay un llamado para todo aquel que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una vida nueva en Cristo. Hay un nuevo nacimiento en Cristo. Hay una resurrección espiritual en Cristo. Antes caminábamos muertos espiritualmente, pero cuando Él vino a nuestro corazón nos dio vida. Eso es lo que hace Cristo en el creyente, en aquel que cree, le da vida. Una vida sobrenatural, una vida que experimenta la presencia de Dios, que experimenta el amor de Dios y que cambia totalmente su vida. No necesitas que alguien te diga, oye, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Es Dios obrando en el corazón por su Espíritu Santo, hablando a tu vida, diciéndote esto sí, esto no. Y la palabra nos enseña el caminar que tenemos que tener en Cristo. La palabra nos revela a Cristo. Y si nos revela a Cristo, nos ha revelado al Padre por medio de su Hijo. Amén. Amén. Es necesario voltear a ver a la cruz y mirar a Cristo. Pedro nos dice, para ellos resulta extraño que ustedes ya no los acompañen en el mismo desenfreno y libertinaje, y por eso los ultrajan. Cuando no corremos la carrera que corríamos antes, nos critican. Nos dicen, mira el santurrón, mira la aleluya, mira, y mira, y mira. Pero usted gócese porque ahora tiene una vida nueva en Cristo. Ahora su vida es diferente, ahora tiene vida eterna en Cristo. No la va a tener, la tiene en Cristo. Si usted ha creído en Cristo, el Espíritu Santo, hay un nuevo nacimiento en su corazón. Y esa vida se ve reflejada al exterior, en su comportamiento, en su estilo de vida. Dios está haciendo la obra. No digo que usted sea perfecto, sino que Él va perfeccionando nuestra vida día con día. La gente se pregunta, ¿por qué ya no dices malas palabras? ¿Por qué ya no te juntas con nosotros en la borrachera? Y la gente se extraña. Pero cuando ven a Cristo en usted, cuando usted testifica acerca de Jesús, otro está escuchando y el Espíritu Santo está obrando en el corazón de alguien que usted ni siquiera se está dando cuenta. Cuando alguien se sube al camión y empieza a testificar acerca de Jesús, acerca de Cristo, acerca de su obra en la cruz, alguien está escuchando en el camión, aunque usted se baje y parezca que nadie lo escuchó, que fue inútil. Dios está haciendo la obra en el corazón de alguien por su Espíritu Santo. Así la ha hecho en nosotros. Así es el llamado que Dios hace para cada uno de nosotros, para vivir a Cristo, para disfrutar a Cristo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todos es el llamado, para todos, o por todos, Cristo murió en la cruz del Calvario. El propósito de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es dar vida eterna a todo aquel que en Él cree, a todo aquel que pone su confianza en Él. Pon tu confianza en Jesús, pon tu confianza en Él. No te desanimes, sigue caminando, sigue avanzando. Él va haciendo la obra en tu vida. Deja que Él siga obrando en tu corazón.
Cuando leemos Corintios y vamos a la carta de Corintios en el capítulo 6, habla del estilo de vida que teníamos antes. Y a continuación dice, y estos eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora hay una nueva vida en Cristo de todo aquel que ha venido a Él y que ha entregado su corazón a Él y que ha atendido el llamado. Se trata de vivir a Cristo. Pedro y Juan, cuando se pusieron en pie, Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, no tuvo temor de testificar. Aún cuando los metieron a la cárcel, él no tuvo temor de seguir testificando, porque sabían en quién habían creído y en quién habían confiado. Ellos vieron la gloria de Cristo, vieron su gloria. ¿Qué hombre puede seguir igual cuando la gloria de Cristo, cuando Cristo hace la obra en su corazón, cuando el amor de Cristo llena su vida? Porque dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y cuando ese amor de Dios lo disfrutamos, lo vivimos, nos llenamos, no hay vida que continúe igual. Amén. Es un tiempo de entender que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, en Cristo, que Él hace la obra, que Él sigue obrando en nuestro corazón, que Él sigue manifestando su gloria. Quiero terminar con esto y quiero invitar a los de alabanza que me acompañen. Solo en Jesucristo hay salvación. Si estás buscando en un lado y en otro, y vas para un lado y vas para otro, y lees aquí y lees allá, y tu corazón sigue vacío, sigue buscando, sigue anhelando, deja que Cristo obre en tu corazón, deja que Cristo llene tu vida, deja que Él obre en tu corazón. Dile, Señor, aquí estoy, quiero conocerte, quiero que transformes mi vida. Y Él lo va a hacer. Amén. Porque Él no se esconde, sino que Él se complace en mostrarse a aquel que clama a Él. Clama a mí y yo te responderé. Amén. Inclina su rostro.